amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, ya saben, en el día y en la hora en que ustedes nos quieran sintonizar. Aquí estamos nosotros, gracias producción por una emisión más, para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los saludo cordialmente y como siempre los invito a quedarse porque estamos avanzando mucho en el conocimiento de todos los temas que los mexicanos y los ciudadanos del mundo tenemos que saber para poder defender nuestros derechos, nuestra vida y nuestra libertad. Y de verdad que lo estamos diciendo muy en serio porque lo vamos a dejar para el próximo programa, pero sí no quiero dejarlo pasar. Hay que hacer mucha oración, amigos. Ayer en el Parlamento Europeo se aprobó el aborto como un derecho fundamental y se está haciendo ya el envío a la Comisión Europea para que ejecute acciones en contra de los provida, en contra de los recursos para esos movimientos y en favor de la promoción del aborto y de la transexualidad. Es de verdad una cosa muy terrible, amigos. Y pues bueno, pero lo hablaremos con mucha calma, porque hoy tenemos un gran tema, así que bueno, pedimos la bendición de Dios para que este programa sea de edificación para todos nosotros y para que siga cuidando su mundo. Él sabe por qué están pasando ya todas estas cosas, está escrito también, amigos, lo sabemos, así que bueno, pues vamos adelante porque no queda más que seguir orando y seguir trabajando. Así que muy bien, pues hoy tenemos este título tan importante que es fraude a la ley, amigos, porque como saben, el sábado pasado empezaron a suceder situaciones muy complicadas respecto del caso Ecuador-México, ¿sí? Aquí hay que decirlo, bueno, primeramente vamos a empezar mencionando los sucesos en general, porque hay muchas cosas que se han dicho, pero hay cosas que no se han dicho. Y aquí siempre nos caracterizamos por decirles el punto fino que no se ha tocado, a pesar de que ya se ha tocado mucho un tema, nosotros siempre tenemos por ahí el punto original. Entonces vamos a empezar diciéndoles que, para empezar, Jorge Glass, vicepresidente de la época de Rafael Correa, tenía procesos abiertos por diversos casos, entre ellos Odebrecht, sí, un caso sobornos, un caso también, ahorita me fijo muy bien en el nombre del otro casos muy sonados. Sin embargo, hay un caso de corrupción, concretamente en la reconstrucción de Manabí, sí, ya saben, algo parecido a nuestro Exfonden, ¿verdad? Hay recursos para reconstruir algo por un evento de la naturaleza o del caso fortuito y los funcionarios de todas partes haciendo de las suyas. Entonces, este señor, sí, ya tenía estos procesos abiertos, incluso tiene uno por acoso laboral, sí, y por corrupción y por narcotráfico. O sea, no era el único caso. Este es el de corrupción, de la reconstrucción de Manabí. Y entonces está ya sentenciado, este hombre está sentenciado e investigado por corrupción en Ecuador. Ese es el punto número uno que debemos de entender. Está sentenciado, ¿sí? O sea, ya es un delincuente. Y se le sigue investigando porque son varios casos. O sea que puede haber más causas y que le pueden aumentar las penas de prisión que ya tenga otorgadas. Entonces, bueno. Entonces viene México, sí, primero lo recibe en diciembre como un huésped y luego ya opta el día 5 de abril del 24 por concederle el asilo político. Imagínense nada. Entonces, aquí este señor, obviamente, había sido preliberado en 2022, porque obviamente en lo que se van acumulando delitos, unos merecen pena privativa provisional, unos no. Entonces, lo preliberan, pero en diciembre del 2023 le niegan ya la posibilidad de la prelibertad y tiene que volver a su celda para seguir, ahora sí que compurgando su pena, porque nada más llevaba alrededor de 5 años en prisión y son más años, ¿no? Que no es lo importante, por eso no vamos a tantos datos, la verdad es que tenemos mucho que decir. Entonces, este nuevo dictado de prisión preventiva ya no se pudo ejecutar, porque entonces, pasados unas semanas, México, el 5 de abril, decide otorgarle la calidad, después de tenerlo como huésped, cosa que ya en sí misma le permite vivir felizmente y a cuerpo de rey en esta embajada, pues ya el 5 de abril le otorgan, ahora sí que ya la calidad migratoria de asilado. ¿Sí? Esta calidad migratoria pues, es para casos de perseguidos políticos, no se nos olvide. Y este es un hombre que claro que sí fue político, pero que está acusado de corrupción por cohecho, ¿sí? Obviamente en este caso el señor tiene también temas de narcotráfico, entonces no se nos vaya a olvidar que él ya estaba sentenciado, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso concreto, que nuestra embajada está asilando a refugiado, pues sí, de hecho es otra calidad migratoria, pero era en este caso un asilado político.
que lo está solapando en contra de una orden de aprehensión emitida válidamente por una autoridad competente ecuatoriana. Entonces, ahí nuestro país, y hay que decirlo claramente, está violando la Convención sobre Asilo Diplomático, que fue emitida en Caracas en 1954, donde el artículo 3 señala claramente que no es lícito conceder el asilo político a personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes, que era el caso, pero ya estaba procesado y sentenciado. Por delitos comunes, que era el caso de esos delitos que menciono, inclusive el peculado también, y ya sea que sean delitos comunes, insisto, y que puedan ser también condenados, que es el caso concreto de Jorge Glases, un condenado que no ha cumplido su pena, ¿sí? La pena que le fue dictada. Entonces esto es bien importante, amigos, porque obviamente la única salvedad es cuando los casos revistan un carácter político. Sí, pero en este caso concreto, que sea político no quiere decir que revista cargo político, sino que cuando se trata de cargos políticos es porque son enemigos de fórmula, de partido, de coalición, y que entonces simplemente se trata de quitarnos de encima a esos competidores. Entonces no es el caso. Él ya había concluido, ahora sí que empiezan todos los cargos previo a que Noboa ascendiera al poder, las investigaciones judiciales, entonces no tiene nada que ver con que sea un caso político, ¿sí? Entonces, bueno, este señor, que ya mencionábamos su estatus precisamente, llega a Ecuador el día 5 de abril, irrumpe en la embajada en la noche y captura a Jorge Glass. Ok, aquí hay que decir una cosa. Fue verdaderamente vergonzoso ver al encargado, sí, de nuestra embajada peleando con uñas y dientes por un delincuente sentenciado, protegiendo o intentando proteger a un delincuente cuando a los más vulnerables que se encuentran en el vientre de sus madres, esta gente que profesa esta ideología, y digo profesa porque para ellos es como una religión, por eso están en contra de la religión católica, pues obvio, porque no puede haber dos, ahora sí que en el mismo lugar, y entonces esta gente lo protegía, no hombre, como a mí me gustaría verlos protegiendo la vida del no nacido, o sea, hasta, bueno, hubo cierta violencia, sí la hubo, y obviamente, bueno, cayó al piso, bueno, ya sabes, una cosa verdaderamente lamentable, en vez de dejar que se lo lleven. A fin de cuentas es un delincuente. Entonces, bueno, pues ya, total que por eso ahora pues andan los videos ahí de la violencia que se ejerció. Pues la verdad no hubiera habido violencia si él permite que la autoridad haga su trabajo. Entonces, en la unidad de flagrancia de Quito lo llevan a Jorge Glass, esto ya en la madrugada del 6 de abril, ahí pasa la noche y luego se le traslada a una prisión, sí, que es precisamente la de máxima seguridad allá en Quito y que es La Roca. Ahí está precisamente el hijo de un expresidente, ex vicepresidente, que es Verónica Abad, que se le está procesado por tráfico de influencias, un expresidente de la Judicatura, un exdiputado, ambos por casos de corrupción. Fíjense, aquí estos casos son distintos. Los casos Metástasis y Purga, así son identificados allá en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ya que lo llevan a la prisión de máxima seguridad, empieza a dejar de comer, entonces por descompensación lo llevan al hospital el 8 de abril, lo estabilizan, lo regresan a prisión el 9 de abril y ayer 11 de abril anuncia que está en huelga de hambre, ¿no? O sea, digo, la verdad es que pues es una decisión de un adulto, ¿no? Yo no veo por qué tengan que estar tan preocupados por eso. Entonces, Ecuador, después de que se viene todo el revuelo de que la OEA pues se ve obligada a dictar pues es obviamente un apercibimiento a Ecuador, donde le dice precisamente que, bueno, que ha violado las convenciones de Viena, sí, tanto la de misiones diplomáticas, que habla de la inviolabilidad, respeto y protección, que esto también incluye los vehículos, las personas, por supuesto, y los bienes, ¿no?, que se encuentren en la embajada, incluyendo la documentación. Entonces, bueno, ahí se puede decir, bueno, pues maltrataron al encargado. Pues sí lo maltrataron porque se opuso a la ejecución de una orden de autoridad, ¿no? Y luego
también esta Convención de Viena, que es sobre las oficinas consulares, que tiene que ver vaya, no solo son las embajadas, sino también las oficinas consulares, y la otra está en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿ok? Una es sobre las misiones diplomáticas, es la inviolabilidad, aquí tendríamos estas dos. En la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es de 1961 y es el artículo 22, ¿sí? Y en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que es para las oficinas consulares, es de 1963 y se trata del artículo 31. Esto, por supuesto, porque hay que respetar, ya mencionaba yo, estos elementos que cada país puede tener en un diverso territorio, y que sí se entiende como que es su propio territorio, esos perímetros y lo que está dentro de él, todo, pues es obviamente se considera soberano del país que es el huésped, y que obviamente pues no se puede tocar. Sí estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, hay que entender que para la OEA era obligado a hacer esto, principalmente porque fue víctima recientemente de una irrupción similar en sus oficinas, estando en Managua, Nicaragua, ¿sí? Que no olvidemos, el dictador de Nicaragua inmediatamente se solidariza con México, y algo que él ya había decretado, pues el rompimiento de relaciones diplomáticas, ya saben, este exguerrillero también, Daniel Ortega, en solidaridad supuestamente con México, pues entonces formalizó realmente esto que él ya había iniciado el 1 de septiembre del 2020, porque ya habían retirado a su embajada, pero no habían roto formalmente las relaciones. Bueno, ya está hecho. Y las palabras de los dictadores para apoyarse son maravillosas, ¿sí? Barbarie política neofascista. Imagínense, la ignorancia es grande en los comunistas, porque el fascismo es precisamente del ala socialista, es del ala de izquierda, es del ala comunista, ¿sí? Ese es el fascismo. Nos los quieren aplicar a los de derecha, pues obviamente porque es algo muy grave, y pues ellos son buenos para voltear la tortilla, como decimos coloquialmente, pero el fascismo es propio de regímenes dictatoriales de izquierda, ¿no? Entonces así fue como llamó al presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador me optó por decir, ¿sabes qué? Considero justa la resolución. ¿Listo? ¿Por qué? Porque además ya se habían salido con la suya. Afortunadamente pudieron llevarse a este señor, a Jorge Glass, no lo pudo impedir con todo lo que se afanó el encargado, y entonces pues afortunadamente pues está, como les decía, en La Roca, en la prisión de máxima seguridad. Entonces, fíjense nada más, esto es importantísimo, porque resulta de que aquí en el caso concreto, vámonos directamente ya a la parte final. Bueno, ya rompimos relaciones también nosotros, ya nuestro personal pues ya regresó, ¿no? de Ecuador. La embajada pues se va a resguardar, porque allá quedan cosas, muebles, documentos, etcétera, lo cual es lo correcto precisamente. Y además este encargado de la misión diplomática, que verdaderamente pues sí fue agredido y sometido por policías porque se oponía a la ejecución de una orden judicial, pues digo, no, ni cómo ayudarle tampoco, pues es el saldo que deja que hoy el observador esté demandando ante la OEA precisamente que se le sancione a Ecuador, que se le suspenda de la OEA y de la ONU, y que obviamente pues tenga que pedir una disculpa pública. Bueno, miren, la verdad es que en estos tiempos, si te sacan de la ONU, hasta te hacen un favor, porque dejas de tener que cumplir la nefasta Agenda 2030 de la ONU, de la que ya hablaremos. Sí, definitivamente. O sea, que yo no veo que realmente a Ecuador le vaya a causar algún problema, pero sí hay que decir una cosa, amigos, porque no se ha dicho, y ahí vamos a pasar al punto fino, que aquí en las participesas te vamos a proporcionar. Porque aquí hasta este momento entonces parece que México se equivocó, ¿no? Y que entonces, pues a pesar de que Ecuador violó esta convención sobre el asilo político, pues entonces México fue el afectado a final de cuentas, y entonces es el que merece la solidaridad internacional, porque hasta el presidente Milei se solidarizó, porque claro, nadie queremos estos eventos en nuestras embajadas. Pero ahí te va, amigos, pues resulta que no, y ese es el título de nuestro programa de hoy. Por eso se llama Fraude a la Ley, porque lo que hizo México
Es decir, el gobierno de México, porque toda la solidaridad que se está recibiendo no es al mandatario nacional, es a ti, amigo, a mí, a nosotros que somos los hermanos mexicanos que vamos a sus países como turistas, que lo pasamos bien, que dejamos nuestro dinero allá, que regresamos hablando bien de sus países, que hacemos que otros vayan y que también nuestros hermanos vienen a visitarnos. Es para nosotros la solidaridad. Sin embargo, hay que decirlo con claridad. Porque yo estaba leyendo mucho en redes y no, hombre, salió todos los AMLovers a defender a su presidente. Y pues fíjate que no vamos a hablar qué es el fraude a la ley. El fraude a la ley es un concepto general del derecho que obviamente no solo se usa en materia civil, ni solamente en materia donde más se usa, que es el derecho internacional privado, y ahí se usa más porque normalmente hay una norma de derecho interno involucrada con una norma de derecho internacional. Esa es la razón por la que se usa mucho en derecho internacional privado. Entonces, el concepto que se usa es que uno o varios actos que originan un resultado prohibido por una norma jurídica, o sea, violación de una norma jurídica, dice, pero se les ampara en otra norma que está dictada con distinta finalidad, ¿sí? Entonces, hay un acto que parece, ahora sí, que está bien, ¿no? Porque una norma lo valida, pero esta norma a la que se acoge el conjunto de actos no toma en cuenta que los actos que vienen en sucesión son ilícitos. Entonces viene validando una serie de actos ilícitos, una norma a la que se acogen estos actos ilícitos. Fíjense, una explicación que me gustó muchísimo y la voy a dar como explicación porque así estaba llena de tecnicismos esta explicación, es que son una serie de argucias, una serie de combinaciones, ¿sí?, con un encaje legal que nada más sirve para que puedan ellos, ahora sí que hacer encuadrar por conveniencia, fíjense, eso me gusta mucho, encuadrar por conveniencia en una regla positiva que está vigente, pero que está empleada de forma diferente al propósito original para el que fue creada. O sea, violas el espíritu de una norma. Aunque te puedes acoger a ella, estás violando su espíritu para el que fue creada. Así decimos los abogados, el espíritu de la ley, ¿sí? O la voluntad del legislador, que bueno, es otra manera de decirlo. Entonces aquí, fíjense, se hace uso de medios ilícitos para fines lícitos. Pero con estos fines, ahora sí que estamos hablando o puede ser también fines ilícitos que quedan validados por una norma lícita, se va a quedar totalmente una contravención al espíritu de la ley, ¿sí?, y al objeto de la ley en su unidad que rige normas jurídicas. O sea, un solo artículo de cualquier ley no es una norma jurídica. La norma jurídica es una institución jurídica, una figura jurídica, o sea, un apartado jurídico, lo voy a decir de esta manera, un apartado jurídico de algo que está regulado, un algo, y que son varios artículos los que lo regulan. Entonces, fíjense nada más. Entonces, aquí lo que se requiere para resolver estos casos de fraude de la ley es ver toda la unidad del caso y valorar de manera conjunta qué sucedió, si hubo una violación o si hubo una ley vigente lícita. Y esto es bien importante, amigos, porque entonces, ¿qué está haciendo México? Juega con las figuras jurídicas del asilo político, hasta puede jugar con la del refugiado político, ¿sí? Juega con la inmunidad de las embajadas y de las oficinas consulares, pero para poder sacar delincuentes del país donde están siendo juzgados, porque son sus compas de la misma ideología de la destrucción, que es esta ideología del comunismo, ¿sí?, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, del progresismo. Los nombres, ya saben, son diversos, no importa. Estamos hablando de esa misma corriente ideológica. Entonces, ¿qué cometió México, amigos? Y que nadie nos engañe, un fraude a la ley. Así que tú, mexicano, que seguías indignado a pesar de toda la solidaridad, a pesar de que la OEA hizo su pronunciamiento, ahora sí que declarando que Ecuador se equivocó y Ecuador pidiendo una disculpa, no te habías equivocado. Tu corazón de derecha te decía que algo andaba mal, por eso la senadora Lili Téllez, sin el menor empacho, ya se disculpó a nombre de todos los mexicanos que entendemos que se equivocó México primero. Sí, porque México lo que cometió fue un fraude a la ley. Así que tu intuición no te mentía.
México no obró bien. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a un corte, amigos, y volvemos. No te vayas. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues muy bien, amigos, esa es la forma en que se conduce el mandatario nacional que tenemos. Entonces vamos a ver cómo le hace también con otros asuntos, como es precisamente cuando nos habla de la corrupción, ¿no? Vamos a hacer cómo él juega con esta figura de la corrupción para que los mexicanos le crean, para que se den cuenta que está en contra de la corrupción supuestamente, pero está haciendo como siempre fraude al concepto, en este caso, llamado corrupción. Así que por favor, producción, si me pasan el primer video. Gracias. 2024, hola, la batalla esta por es la la estela de luz. ¿Te acuerdas? Aquel escándalo, ¿no? Que muchos cuestionamos, porque es una estela que terminó costando más de lo que originalmente se había dicho. Terminó costando 1.500 millones de pesos más o menos. Sí, una de las grandes deudas, de los grandes señalamientos que hubo cuando el gobierno de Felipe Calderón, sí, no servía para mucho, no sirve para nada, ahí está, ¿no? Para lo único que ha servido es porque hubo una enorme, grandiosa manifestación ahí. ¿Te acuerdas cuando unas mujeres subieron para manifestarse en contra de la militarización del país? Extraordinaria manifestación pacífica ciudadana, muy creativa, muy innovadora. Bueno, para lo único que ha servido. Está bien, si yo siempre lo he dicho, en este país nunca hemos estado bien, nunca hemos estado en nuestro potencial, nunca hemos dejado de tener pobreza, nunca hemos dejado de tener corrupción, sí, pero hoy estamos peor que nunca, porque estos fueron 1.500 millones de pesos. La refinería iba a costar 8.000 millones de dólares, hoy está costando 26.000 millones de dólares y todavía no refina nada. ¿Te acuerdas? Pero también tuvimos el maravilloso INSABI que nos iba a poner como Dinamarca, ¿te acuerdas? Y por lo que quitaron el Seguro Popular. Esa burrada, esa mamarrachada costó 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos. O sea, esto es lo que le podemos reclamar a ese sexenio de Calderón. Sí, ya te dije, 2 de 500.000 millones de pesos, el INSABI y la refinería. Ah, pero el tren ese que está acabando con el subsuelo de Quintana Roo y con la selva de Cancún, ese cuesta 500.000 millones de pesos hasta ahorita, sin contar lo que tuvieron que meterle los gobiernos de los estados y municipales para hacer las estaciones que todavía no están hechas ni terminadas, por supuesto. Más de 500.000 millones de pesos. Esto costó 1.500 millones de pesos. Los dos están mal, sí, muy mal. Pero esto es terrible lo que están robando ahí. Que además muchas de esos van a ser elefantes blancos. Y por supuesto, el Chaifa, el aeromuerto, la porquería de aeropuerto. Primero dejan envejecer y morir el aeropuerto de la Ciudad de México, por esto es evidente la estrategia de dejarlo morir, y luego remodelan un aeropuerto militar y se gastan en total 500.000 millones de pesos en esa barrabasada que ni ellos usan. ¿Por qué diablos no lo usa Obrador? Porque no está tonto, ¿verdad? Bueno, sí lo está, pero no para eso. Entonces, resulta que tiran millones y millones y millones de pesos en cada burrada que se les ocurre a la farmaciotototota
que no sirve para nada. Esa farmaciototota da 60 medicinas en una semana. No sirve para nada. ¿Y quién cree que está pagando todo eso? Tú y yo y todos nosotros, toda la sociedad mexicana. Por eso precisamente es que ya no hay que aguantar. Reitero, nunca estuvimos bien, pero hoy estamos peor que lo que siempre estuvimos. Peor. Entonces, si queremos cambiar las cosas es precisamente este 2 de junio. Sácalos a la fregada. Pues muy bien, amigo, ya escuchaste al exdiputado Gerardo Priego y fíjate, vamos a ayudarle un poquito al exdiputado. Si le juntamos a Calderón su barda en la refinería Fantasma, que también es algo que hay que reclamarle, son 1,724 millones de pesos, o sea, ponle 3,200 millones de pesos. 3,200 millones de pesos. La Casa Blanca de Angélica Calderón eran 7,000 millones de pesos. En el caso de bueno, obviamente todo lo de Odebrecht y demás, pues fue muchísimo más dinero, pero ya vieron los números que nos acaba de dar. ¿Cómo vas a comparar? Estos son verdaderamente peores. Que no nos engañen. Ellos hacen fraude con las palabras. Entonces, precisamente así, parece que todos han robado y yo también puedo robar. No, y además, si así se valiera, caramba, pues está muy excedido, está muy sobrado este gobierno, ¿sí? Entonces, vamos adelante, vamos a ver el siguiente video, por favor, para que no nos sigan engañando. 2024, la batalla por la Constitución. La gente va a elegir. Y no sabemos siempre si con plena conciencia de lo que está en juego. Y al final tenemos que elegir si preservamos una constitución pluralista, democrática, liberal, de separación de poderes, de derechos humanos, una constitución cuya principal función sea el establecimiento de límites al poder, o si pasamos a una constitución nacional populista de democracia radical que no tiene una concepción plural de la sociedad y que va a concentrar el poder en el líder del Estado, disminuyendo la separación de poderes y debilitando la doctrina de los derechos humanos. Esto es lo que está en juego y esto es lo que cada uno tendrá que decidir al momento de ir a votar. ¿Queremos una constitución democrática, liberal, o queremos una constitución nacional populista? Que nos asemejaría a los modelos populistas que están surgiendo en todo el mundo y que tienen su epicentro ideológico y político en el modelo neozarista ruso. Porque así como existió una internacional socialista, hoy existe una internacional populista, donde propagan un nuevo modelo de ejercicio del poder, que lo llaman la cuarta teoría política, desarrollada en Rusia, propagada desde Rusia, como epicentro de esta nueva forma de ejercicio del poder. Si alguien está interesado en leer la cuarta teoría política y su autor, Alexander Dugin, pueden encontrar sus libros en internet. Una teoría que se viene desarrollando desde el principio de los años 2000. Y no es coincidencia que la cuarta teoría política haya llegado a México bajo el logo de la 4T. ¿Qué es la cuarta teoría política? Es la ideología del constitucionalismo y del modelo político nacional populista. Y como lo explica sus propios autores, es una ideología parecida al nacionalsocialismo alemán, pero sin el elemento racista. Creo que apenas estamos entendiendo en México lo que está pasando. Por lo pronto, tenemos en junio del 2024 la batalla por la Constitución. Y ahí se habrá decidir el tipo de constitución y de país que vamos a tener en los próximos años.
Ok, amigos, pues miren, efectivamente vamos a tener información sobre esto que nos ha dicho tan interesante este maestro, y de verdad es importante. Ya se estaba conociendo esas líneas. El politólogo Carlos Sánchez Berzaín, que ha sido invitado en esta emisión y que obviamente sigue estudiando muchísimo como gran politólogo que es todos estos temas y que tiene su propia construcción teórica sobre lo que es el castrochavismo, pues coinciden, pero a mí me gusta mucho este planteamiento de que es el nacional populismo en lugar del nacionalsocialismo, y para que vean quiénes son los fachos, pues efectivamente eso era Hitler, el nacionalsocialismo era Hitler. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esto. Ya sabes que estamos invitándote a que hagas una elección, a que razones muy bien tu voto. En mayo les tenemos una sorpresa sobre esas cosas, pero todos tenemos que ir a votar y tenemos que jalar a votar al vecino. Ya te digo, todo azul si eres ahora sí que a fin de las ideas de derecha, y pues todo verde, vamos a darle al verde todo lo que si eres de izquierda, pues bueno, pero de verdad ojalá que escuches bien, porque Claudia ya nos avisó en la hora 9 del debate, o sea en el minuto 69, si tú quieres consultar el debate, ahí habla de que va a cambiar la Constitución. O sea, lo que está diciendo este maestro no está para nada alejado de la realidad, así que para que estemos bien alerta, amigos, todos trabajando, porque recuerda, gane quien gane, empieza la resistencia nacional ciudadana. De ahí la invitación de Gilberto Lozano que ponga su nombre en el recuadro del candidato no registrado, porque sería el primer acto de resistencia. También siguen los promotores de Eduardo Verástegui. Él ya pues dijo, bueno, yo me voy a esperar, quiero hacer mi partido, pero los que quieren ayudarle a formar su partido siguen trabajando, así que va a haber más candidatos no registrados. Y si tú eres Xochitl, si tú por lo menos piensas que vamos a ganar tiempo con la señora Xochitl, pues trabájale fuerte, porque te voy a decir una cosa, amigo. Hay amenazas sobre la gente. ¿Has visto un espectacular de la señora Gálvez? Ah, qué raro, ¿no? ¿No se te hace extraño? A mí sí, muy extraño. No hay un solo espectacular de la señora Gálvez. Así que si quieres que gane, si no crees que esto ya está perfectamente ahora sí que aprobado y acordado y ya se agacharon todos, pues si no crees eso, ponte a trabajar porque no le va a caer del cielo esta presidencia a la señora, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy alerta, amigos, porque de verdad nos están llevando al camino de la servidumbre. Este nacionalpopulismo es camino a la servidumbre, el regaladero de dinero, el estirar la mano y sin esforzarte. Y también es camino a la servidumbre, quitarte la libertad. Empezando por la libertad religiosa, que es la más importante de todas las libertades, porque ya te dije, o amas a Dios o amas a la nacionalsocialista. ¿Ok? Seguiremos explorando estas ideas. Pues muchas gracias. Esto ha sido todo por esta emisión. Yo soy Nancy de Santiago y te espero en la próxima para ponernos en acción con las participesas. Damos gracias a Dios por su bendición y le pedimos también que bendiga tu casa, tu familia, te prospere, que bendiga tu trabajo, tus proyectos y por sobre todas las cosas, amigo, y que no se nos olvide hacer todos los días nuestra petición, nuestra oración y seguir adelante trabajando porque necesitamos mucha bendición. ¿Sí? Pidámosle al Señor que Dios bendiga a México. Hasta la próxima. Buenas tardes.